tal? Un gusto más estar contigo, gracias por acompañarme. Mi nombre es Víctor Hugo Cruz, soy profesor del Instituto Mexicano de Regularización y pues bueno, en esta ocasión estaremos abordando un tema muy interesante, un tema que bueno, pues en el cual pues formamos parte de este desarrollo, que es la sociología. ¿Algún día te has preguntado por qué manifestamos cierto tipo de acciones? ¿Cuáles son esos hechos que han llevado a los cambios en nuestra sociedad? Pues bueno, eso lo vamos a presentar, pero desde un punto de vista objetivo, atendiendo a lo que es la sociología. Pues bien, entonces llegamos a otro proceso muy importante después de Carlos Marx. Pues como todo, tendría que haber algunos personajes que se opusieran a esta teoría porque según para la época pues ya no era funcional. Aunado a eso, pues surgieron nuevos conflictos, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuyos principales representantes, pues bueno, los tenemos aquí en escena, que fue el famoso nazismo representado por Adolfo Hitler y el fascismo representado por Benito Mussolini. Entonces, estas ideologías, este desorden social entre estos dos personajes, pues dieron como resultado pues implicaciones muy negativas, como fue el caso del Holocausto que se dio ahí entre la comunidad judía, donde nos dice que 2/3 partes del pueblo judío en Europa son prácticamente pues destruidas, ¿no? Entonces la escuela de Frankfurt debe emigrar a otros países durante el régimen nazi. Entonces, bueno, en esa conferencia de Yalta, que es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores inician el reparto de Europa y con ello cambia toda la estructura política, es decir, los mapas como actualmente los conocemos, pues se dan gracias a este acontecimiento. Por otro lado, se inicia la Guerra Fría entre la Unión Americana y la Unión Soviética y bueno, tú sabes que se llamó así porque afortunadamente todo quedó en una guerra de declaraciones. Estados Unidos no quería la guerra con la Unión Soviética porque pensó que tenía un armamento nuclear, el cual sí lo tenían, y la Unión Soviética pensaba lo mismo de los americanos. Fue por eso que ninguno de los dos pues se atrevió a atacar cada una de estas naciones. Y pues bueno, otro contexto también muy importante, aparte del Holocausto, que fue el resultado de los alemanes, pues fue también el caso de Hiroshima, ¿no? En donde sabemos que pues había un pacto en el que Japón no iba a intervenir en esta Segunda Guerra Mundial, solamente iba a ser observador. El resultado fue que pues los japoneses atacaron a la isla de Pearl Harbor sin previo aviso y bueno, pues el resultado fue de que el presidente de Estados Unidos manda a traer a sus científicos más importantes y más notables y les manda a hacer una bomba que fuera lo más destructivamente posible, que por cierto pulverizó 30 kilómetros a la redonda, todo lo dejó hecho polvo, hecho ceniza, más los estragos que causó a su alrededor. Y bueno, con este contexto de la Guerra Fría, lo del Holocausto, este proceso tan importante de la Guerra Fría por el año de 1945, pues surgen pensadores muy importantes, como es el caso de John Maynard Keynes, que enfoca su pensamiento en la teoría económica, pone las bases de recuperación, es decir, una reestructuración después de la guerra, y con esto se basa en una decidida intervención estatal sobre la economía. Básicamente lo que pues personaje o científico trataba de manifestar pues era un estado de bienestar basado en una política sana. Otra caracterísca de esta escuela de Frankfurt pues se debe a la cuestión del consumismo, ¿no? Lo que te platicaba un poquito con Émile Durkheim, con este proceso de la anomía, y con Carlos Marx, con esta producción a escala de mercancías, pues es que la sociedad siempre tratamos de consumir, hay objetos que no necesitamos, sin embargo pensamos que son importantes para nosotros. Entonces, todo este tipo de desorden que te estoy mencionando es lo que trata de investigar, de entender, de comprender
también enfocado en un contexto científico. Cabe mencionar que también aquí se incorpora un poquito el apoyo de la psicología para saber por qué los seres humanos actuamos de cierta manera bajo ciertos escenarios. Uno de ellos, por ejemplo, fue lo sucedido en Francia por el 68, con estas grandes manifestaciones, dado el evento, dado el entorno que se vivía en aquel entonces. Entonces entramos de lleno con lo que fueron los representantes. Uno de ellos fue Herbert Marcuse, que se convierte en uno de los inspiradores intelectuales de la revolución estudiantil, que fíjate qué curioso, fue durante los 60s, y eso también tuvo gran repercusión aquí en México con el movimiento del 68, que todos bien conocemos. Este es uno de los pocos momentos históricos en los que los filósofos concentran toda la atención en los medios. Entonces, estos cambios sufren una transformación gradual gracias al desarrollo tecnológico, que en este caso fueron los medios de comunicación. Se da una crítica muy importante a estos eventos que comentábamos, que fue el fascismo, el nazismo, la guerra de Vietnam, que qué curioso, es el único país que ha vencido a la Unión Americana, son los personajes de Vietnam, y bueno, algunos otros eventos como la cuestión de la libre expresión. Todos estos sistemas que implican cambios negativos en una sociedad, se da una crítica al sistema educativo en todo el mundo, se da una crítica muy bien argumentada de lo que es el capitalismo, porque llega un momento en que este sistema empieza a avanzar y llega a su fase superior, y en ese entonces Lenin le llamó el imperialismo como la fase superior del capitalismo, es decir, donde se llevaba a cabo una gran explotación en todo el contexto y en todos los sentidos. Pues bien, lo que se pretendía con esto era tratar de contradecir un poquito la cuestión del marxismo, quien supuestamente esta teoría estaba prácticamente al borde del colapso. Entonces, esta crítica pues trataba, bajo todos los argumentos, eliminar al marxismo. Y resulta que no fue así, porque si hay un país que tomó como ejemplo estos esquemas de reproducción, pues fueron los chinos, y actualmente los chinos pues se convirtieron ya en una potencia comercial, ¿no? Que inclusive ya llegó a invadir el mercado norteamericano. Entonces, haciendo una breve reseña de lo que es esta escuela de Frankfurt, pues señalamos 4 etapas determinantes. La primera se da por el año 23-24, es decir, la gestación de esta forma de pensamiento, que se da precisamente en la Universidad de Frankfurt. En 1932 se da la publicación de la revista de investigación social, en la que se pone como punto de partida una línea de investigaciones de carácter crítico y dialéctico, o sea, una crítica sustentada en una obtención de información, pero como esta información al aplicarse a una sociedad automáticamente se va contradiciendo, pero al mismo tiempo va generando cambios. Una segunda etapa en donde se da el surgimiento del nazismo con condiciones políticas muy fundamentalistas, principalmente en Alemania, y la necesidad de trasladarse la misma escuela hacia otros lugares, en este caso Estados Unidos. Y por otro lado, el contacto con la escuela, con la sociedad norteamericana, facilita la introducción y consolidación del estudio de la sociedad postindustrial. Sí, porque ya iba de salida la segunda revolución industrial, por lo tanto sus estructuras políticas y sociopolíticas, inclusive las culturales, sufren un cambio radical. Una tercera etapa, estamos hablando de la penúltima, pues se da más o menos entre el 50 y 1973, y en esta se escriben las obras fundamentales de la escuela,
por las que regresan otra vez a Alemania, ¿no? Porque bueno, para ese entonces los americanos conquistaron Berlín y Estados Unidos pues no tenía ningún problema en participar en esta nación. O sea, estoy hablando concretamente de Alemania. Con esto, la crítica se lleva a cabo por medio de Horkheimer, de Marcus, y se da el surgimiento de una segunda generación muy importante con Jürgen Habermas, el cual desarrolla la teoría de la acción comunicativa. Y en general lo que maneja Jürgen Habermas es que es un diálogo que debe ser racional y que al mismo tiempo debe ser genuino, y que este proceso de comunicación no generará ni generaría distorsiones, lo cual da como resultado menos conflictos. La comunicación clara y precisa no genera conflictos. Pues esta fue la forma de pensamiento que desarrolló este alemán. Entonces, dentro de la escuela de Frankfurt podemos incorporar a Jürgen Habermas como un pequeño complemento, que por cierto fue muy significativo, y esto pertenece a la segunda generación de la escuela de Frankfurt. En conclusión, la parte dialéctica de la Ilustración, el proceso de la razón, intenta emancipar a la humanidad de todo tipo de prejuicios, y con ello se pretende constituir un prejuicio, pero que sea propio, que sea de cada individuo, no que sea o que tenga cierto grado de influencia de otro tipo de sectores. De tal manera que la Ilustración fue el ejemplo de la lucha social e intelectual contra el orden existente y pretendía la liberación de todo tipo de prejuicio y de verdad. Y bueno, de esta manera es como hemos visto la participación de la Escuela de Frankfurt, y pasaremos a la última, que es la que nos rige actualmente, que es la teoría de la reestructuración. Entonces, acompáñame y con esto terminamos el tema de sociología.